Suma teológica. Parte into segundo AE. Cuestión 25. Del orden de las pasiones entre sí. Corresponde a continuación tratar del orden de las pasiones entre sí. K. Inter. Acerca de esto se plantean 4 problemas. Sobre el orden de las pasiones del irascible con respecto a las del concupiscible, sobre el orden de las pasiones del concupiscible entre sí, sobre el orden de las pasiones del irascible entre sí, sobre las 4 pasiones principales. Artículo 1. ¿Son las pasiones del irascible anteriores a las pasiones del concupiscible o viceversa? Lat. Objeciones por las que parece que las pasiones del irascible son anteriores a las del concupiscible. 1. En efecto, el orden de las pasiones es según el orden de los objetos, pero el objeto del irascible es el bien arduo, que parece ser el supremo entre los demás bienes. Luego las pasiones del irascible parecen preceder a las pasiones del concupiscible. El motor es anterior a lo movido, pero el irascible se compara al concupiscible como el motor a lo movido, pues les es dado a los animales para superar los obstáculos que impiden al concupiscible gozar de su objeto, según se ha dicho anteriormente. Q Sato 23. 1Q. Y una 2. Y el que aparta un obstáculo tiene razón de motor, como dice Bachelor Physics. Luego las pasiones del irascible son anteriores a las del concupiscible. Tra. El gozo y la tristeza son pasiones del concupiscible, pero el gozo y la tristeza siguen a las pasiones del irascible, pues dice el filósofo en Cuarto Ethic que el castigo calma el ímpetu de la ira, produciendo delectación en lugar de la tristeza. Luego las pasiones del concupiscible son posteriores a las del irascible. Contra esto, las pasiones del concupiscible miran al bien absoluto, mientras las pasiones del irascible miran a un bien restringido, esto es, al bien arduo. Así, pues, como el bien tomado absolutamente es anterior al bien restringido, parece que las pasiones del concupiscible son anteriores a las del irascible. Respondo, las pasiones del concupiscible tienen más amplio alcance que las del irascible. En efecto, en las pasiones del concupiscible se encuentra algo perteneciente al movimiento, como el deseo, y algo perteneciente al reposo, como el gozo y la tristeza, pero en las pasiones del irascible no se halla cosa alguna referente al reposo, sino sólo al movimiento. La razón de esto es que aquello en lo que ya se reposa no tiene razón de difícil o arduo, que es el objeto del irascible. Ahora bien, siendo el reposo el fin del movimiento, es anterior en la intención, pero posterior en la ejecución. Luego, si se comparan las pasiones del irascible con las del concupiscible, que significan reposo en el bien, evidentemente las pasiones del irascible preceden a las del concupiscible en el orden de la ejecución, como la esperanza precede al gozo, y de ahí que también lo cause, según aquello del apóstol, Rom 12:12, gozándose en la esperanza, pero la pasión del concupiscible que importa reposo en el mal, esto es, la tristeza, está en medio de 2 pasiones del irascible, porque sigue al temor, ya que cuando ha ocurrido el mal que se temía, se produce la tristeza, mas precede al movimiento de la ira, porque cuando a causa de la tristeza anterior surge en uno el impulso de venganza, esto pertenece al movimiento de la ira, y porque vengarse de los males se percibe como un bien. Cuando el airado consigue esto, viene el gozo. Por lo tanto, es evidente que toda pasión del irascible termina en una pasión del concupiscible, perteneciente a la quietud, a saber, el gozo o la tristeza. Pero si se comparan las pasiones del irascible con las pasiones del concupiscible que implican movimiento, entonces es claro que las pasiones del concupiscible son anteriores, porque las pasiones del irascible añaden algo a las del concupiscible, como también el objeto del irascible añade arduidad o dificultad al objeto del concupiscible. La esperanza, en efecto, añade al deseo cierto esfuerzo y elevación del ánimo para conseguir el bien arduo, e igualmente el temor añade a la huida o aversión cierta depresión del ánimo por la dificultad del mal. Así, pues, las pasiones del irascible son intermedias entre las pasiones del concupiscible, que importan movimiento hacia el bien o el mal, y las pasiones del concupiscible,
que implican quietud en el bien o en el mal. Y así es evidente que las pasiones del irascible no solo tienen su principio en las pasiones del concupiscible, sino también su término. A las objeciones 1. El argumento aducido sería válido si fuese de la razón del objeto concupiscible algo opuesto a lo arduo, como es de la razón del objeto irascible que sea arduo, pero como el objeto del concupiscible es el bien en absoluto, es naturalmente anterior al objeto del irascible, como lo común es anterior a lo propio. 2. El que aparta el obstáculo no es motor esencialmente, sino accidentalmente. Y ahora hablamos del orden esencial de las pasiones. Además, el irascible aparta lo que impide la quietud del concupiscible en su objeto, de donde sólo se sigue que las pasiones del irascible preceden a las pasiones del concupiscible referentes a la quietud, acerca de las cuales versa también la tercera objeción. Artículo 2. ¿Es el amor la primera de las pasiones del concupiscible? Las objeciones por las que parece que el amor no es la primera de las pasiones del concupiscible. 1. En efecto, la potencia concupiscible recibe su nombre de la concupiscencia, que es la misma pasión que el deseo, pero la denominación se toma de lo más principal, como dice segundo de ánima. Luego la concupiscencia es más principal que el amor. 2. El amor importa cierta unión, pues es una fuerza unitiva y agregativa, como dice Dionisio en el C. Fiedediv nom. Pero la concupiscencia o deseo es un movimiento hacia la unión con la cosa apetecida o deseada. Luego la concupiscencia es antes que el amor. 3. La causa es anterior al efecto, pero la delectación es a veces causa del amor, pues algunos aman por la delectación, como dice Evoche Ethic. Luego la delectación es antes que el amor. Luego el amor no es la primera de las pasiones del concupiscible. Contra esto está lo que dice San Agustín en 14 de Cib, de que todas las pasiones son causadas por el amor, pues el amor, ansiando poseer el objeto amado, es el deseo, mas poseyéndolo y disfrutando de él, es la alegría. Luego el amor es la primera de las pasiones del concupiscible. Respondo, el bien y el mal son el objeto del concupiscible, mas el bien es naturalmente antes que el mal, porque el mal es privación. De ahí también que todas las pasiones cuyo objeto es el bien, sean naturalmente anteriores a las pasiones cuyo objeto es el mal, es decir, cada una respecto de la opuesta, pues el buscar el bien es causa de rechazar el mal opuesto, pero el bien tiene razón de fin, que es anterior en la intención y posterior en la consecución. Luego el orden de las pasiones del concupiscible puede establecerse según la intención o según la consecución. En el orden de la consecución es antes lo que tiene lugar primeramente en lo que tiende al fin, y es evidente que todo lo que tiende a un fin tiene primeramente una aptitud o proporción a ese fin. En segundo lugar, es movido a ese fin. En tercer lugar, descansa en el fin una vez conseguido. Ahora bien, la aptitud o proporción del apetito al bien es el amor, que no es otra cosa que la complacencia en el bien, mientras el movimiento hacia el bien es el deseo o concupiscencia, y el descanso en el bien es el gozo o delectación, y por tanto, según este orden, el amor precede al deseo y éste a la delectación. Pero según el orden de la intención, es a la inversa, pues la delectación intentada produce el deseo y el amor. La delectación, efectivamente, es la fruición del bien, la cual en cierto modo es fin, como lo es también el mismo bien, según se ha dicho anteriormente. Cumulus oncia, triade tri. A las objeciones 1. Una cosa es denominada según el modo como nos es conocida, pues los vocablos son signos de las ideas, según el filósofo, y nosotros, de ordinario, conocemos la causa por el efecto. Ahora bien, el efecto del amor, cuando ciertamente se posee el objeto amado, es la delectación, mas cuando no se posee, es el deseo o concupiscencia. Y, como dice San Agustín en Nequi de Trinitate, se siente más el amor cuando lo pone de manifiesto la indigencia, de ahí que entre todas las pasiones del concupiscible, la que más se siente es la concupiscencia, y por este motivo da su nombre a la potencia. La unión de lo amado con el amante es de dos clases, una real, que consiste en estar unido a la cosa misma,
y tal unión corresponde al gozo o delectación, que sigue al deseo. Otra es la unión afectiva, que consiste en una aptitud o proporción, es decir, en cuanto que por el hecho mismo de que una cosa tiene aptitud e inclinación hacia otra, ya participa en algo de ella, y en este sentido el amor importa unión. Esta unión precede, ciertamente, al movimiento del deseo. 3. La delectación causa el amor en cuanto es anterior en la intención. Artículo 3. ¿Es la esperanza la primera entre las pasiones del irascible? Lat. Objeciones por las que parece que la esperanza no es la primera entre las pasiones del irascible. 1. En efecto, la potencia irascible recibe su nombre de la ira. Luego, como la denominación se toma de lo más principal, parece que la ira es más principal y anterior a la esperanza. 2. El objeto del irascible es lo arduo, pero parece ser más arduo intentar superar el mal contrario que amenaza como futuro, lo cual pertenece a la audacia, o que se experimenta ya como presente, lo cual pertenece a la ira, que intentar adquirir simplemente algún bien. Y de igual modo, parece ser más arduo intentar vencer el mal presente que el mal futuro. Luego la ira parece ser una pasión más principal que la audacia, y la audacia que la esperanza, y en consecuencia la esperanza no parece ser la primera. 3. En el movimiento hacia un fin ocurre antes la separación de un término que la aproximación al otro. Pero el temor y la desesperación importan alejamiento de algo, mientras la audacia y la esperanza implican aproximación a una cosa. Luego, el temor y la desesperación preceden a la esperanza y a la audacia. Contra esto, cuanto una cosa está más próxima a lo que es primero, tanto es anterior a las demás, pero la esperanza está más próxima al amor, que es la primera de las pasiones. Luego la esperanza es la primera entre todas las pasiones del irascible. Respondo, como ya se ha indicado, Antafa 1. Todas las pasiones del irascible implican movimiento hacia algo, pero el movimiento hacia una cosa puede ser causado en el irascible de dos maneras. Una, por la sola aptitud o proporción al fin, la cual pertenece al amor o al odio. Otra, por la presencia del bien o del mal, la cual corresponde a la tristeza o al gozo, y en verdad, por la presencia del bien no se produce pasión alguna en el irascible, según se ha dicho, Q 23 3:4, pero por la presencia del mal se produce la pasión de la ira. Así, pues, como en el orden de generación o consecución, la proporción o aptitud al fin precede a su consecución, de ahí resulta que la ira sea la última, entre todas las pasiones del irascible, en el orden de generación, mas entre todas las pasiones del irascible, que implican un movimiento que sigue al amor o al odio del bien o del mal, las pasiones cuyo objeto es el bien, a saber, la esperanza y la desesperación, han de ser naturalmente anteriores a las pasiones cuyo objeto es el mal, esto es, a la audacia y al temor. De tal modo, sin embargo, que la esperanza es anterior a la desesperación, porque la esperanza es un movimiento hacia el bien según la razón de bien, que por su naturaleza es atractivo, y por tanto es un movimiento hacia el bien por sí mismo, mientras la desesperación es el alejamiento del bien, lo cual no corresponde al bien en cuanto bien, sino por razón de alguna otra cosa, y por tanto, accidentalmente, por así decirlo, y por la misma razón, el temor, al ser alejamiento del mal, es primero que la audacia, que la esperanza y la desesperación son naturalmente anteriores al temor y a la audacia, es evidente, porque así como el apetito del bien es la razón por la que se evita el mal, así también la esperanza y la desesperación son la razón del temor y de la audacia, pues la audacia sigue a la esperanza de la victoria, y el temor a la desesperación de vencer, mas la ira sigue a la audacia, pues ninguno se aira deseando la venganza a no ser que se atreva a vengarse, según dice Avicena en Sesqueso de Naturalibus. Así, pues, es evidente que la esperanza es la primera entre todas las pasiones del irascible, y si queremos saber el orden de todas las pasiones en la línea de su generación, se presentan así. Primero, el amor y el odio. Segundo, el deseo y la huida. Tercero,
la esperanza y la desesperación. Cuarto, el temor y la audacia. Quinto, la ira. Sexto y último, el gozo y la tristeza, que siguen a todas las pasiones, como dice Segunda Ética, de tal manera, sin embargo, que el amor es anterior al odio, el deseo a la huida, la esperanza a la desesperación, el temor a la audacia y el gozo a la tristeza, como puede deducirse de lo dicho anteriormente. Asuntos 1 o al 3. A las objeciones 1. Puesto que la ira es causada por las otras pasiones como un efecto por las causas que le preceden, por eso de ella, como más notoria, recibe su nombre la potencia. Tú no es lo arduo, sino el bien, la razón del acercamiento o deseo, y por eso la esperanza que mira al bien más directamente es anterior, aunque la audacia e incluso la ira miren alguna vez a lo más arduo. 3. El apetito primeramente y de suyo se mueve hacia el bien como hacia su propio objeto, y de esto proviene que se aparte del mal, porque el movimiento de la parte apetitiva no está en proporción con el movimiento natural, sino con la intención de la naturaleza, la cual intenta el fin antes que la remoción del contrario, que no se busca sino por la consecución del fin. Artículo 4. Son el gozo, la tristeza, la esperanza y el temor las cuatro pasiones principales. Lat. Objeciones por las que parece que el gozo, la tristeza, la esperanza y el temor no son las cuatro pasiones principales. 1. En efecto, San Agustín, en 14 Sedeciv, Dei pone la concupiscencia en lugar de la esperanza. 2. En las pasiones del alma hay dos órdenes, a saber, el de intención y el de consecución o generación. Así pues, o las pasiones principales se consideran según el orden de intención, y en ese caso solo serán principales el gozo y la tristeza, que son pasiones finales, o según el orden de consecución o generación, y entonces la principal pasión será el amor. Luego de ninguna manera debe decirse que las cuatro pasiones principales son el gozo y la tristeza, la esperanza y el temor. 3. Como la audacia es producida por la esperanza, así lo es el temor por la desesperación. Luego, o la esperanza y la desesperación deben ponerse entre las pasiones principales como causas, o la esperanza y la audacia por ser afines entre sí. Contra esto está lo que dice Boecio en el libro de Consol, enumerando las cuatro pasiones principales. Desecha el gozo, expulsa el temor, ahuyenta la esperanza, y no esté presente el dolor. Respondo. Estas cuatro pasiones comúnmente se llaman principales, dos de las cuales, a saber, el gozo y la tristeza se dicen principales, porque en ellas se completan y terminan absolutamente todas las pasiones, de donde son consecutivas a todas ellas, como dice Gun Ethic. Mas el temor y la esperanza son principales no como completivas absolutamente, sino porque son completivas en el género del movimiento apetitivo hacia alguna cosa, pues respecto del bien, el movimiento comienza en el amor, continúa en el deseo y termina en la esperanza. Mientras respecto del mal, comienza en el odio, continúa en la huida y termina en el temor. Y, por eso, el número de estas cuatro pasiones suele considerarse según la diferencia entre el presente y el futuro, pues el movimiento mira al futuro y la quietud está en algo presente. Así, pues, el gozo es del bien presente y la tristeza del mal presente, mientras la esperanza es del bien futuro y el temor del mal futuro. Ahora bien, todas las otras pasiones, que son acerca del bien o del mal, presente o futuro, se reducen completivamente a estas. De ahí que algunos llamen principales a estas cuatro pasiones mencionadas, porque son generales, lo cual, ciertamente, es verdad. Si la esperanza y el temor designan el movimiento en común del apetito, que tiende a apetecer o rehuir algo. A las objeciones. 1. San Agustín pone el deseo o concupiscencia en lugar de la esperanza. En cuanto parecen referirse a lo mismo, es decir, al bien futuro, esas pasiones se dicen principales según el orden de intención y consumación,
Y aunque el temor y la esperanza no sean, absolutamente hablando, las últimas pasiones, lo son, sin embargo, en el género de las pasiones que tienden hacia otra cosa, como a algo futuro, no cabe urgir el argumento sino respecto de la ira, la cual, sin embargo, no puede ponerse como pasión principal, porque es un efecto de la audacia, que tampoco puede ser pasión principal, como se dirá más adelante, ad 3, Q 45 2 3. 3. La desesperación implica alejamiento del bien, lo cual es como algo accidental, y la audacia importa aproximación al mal, que también es algo accidental. Por eso estas pasiones no pueden ser principales, porque lo que es accidental no puede decirse principal. Y de la misma manera, tampoco puede decirse pasión principal la ira, que resulta de la audacia.